empezar una palabra que está en Apocalipsis. Muchos no predican de Apocalipsis porque tienen miedo a Apocalipsis. Santo Dios. Pero el Apocalipsis no es algo malo, sino algo bueno. Me dice que todo termina con cielo nuevo y tierra nueva. Todo termina con cielo nuevo y tierra nueva. Usted ve esa película del Apocalipsis, todo destrucción, muerte y todo termina mal. Pero la Biblia, qué bueno que tenemos la Biblia que es diferente, que termina todo con cielo nuevo y tierra nueva. Y dice Apocalipsis 17:14. Y quiero enfocarme en una parte. Dice Apocalipsis 17:14, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Pelearán, pero el Cordero los vencerá, porque hay algo que no saben, que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Y ahora comienza hablando y dice punto y coma: y los que están con Él, y ahí me gustó eso, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esto es para nosotros. Los que estamos con ese Cordero somos llamados y elegidos y fieles. Ese es el crecimiento espiritual, y gracias a Dios por el Espíritu, porque me enseñó eso que nunca había visto. Cómo uno va creciendo en el camino del Señor, que primero comienza todo con un llamado, luego eres elegido porque fuiste aceptado, y ahí en la obediencia se ve la persona si es fiel o no. Solo la obediencia. ¿Cómo es fiel alguien si usted no sabe, no lo conoce, nunca le dio que haga algo? ¿Cómo usted sabe que es fiel esa persona? Pero ese es otro mensaje. Lo elegido también es otro mensaje. Eso era una serie que me impactó esto. Pero dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Eso yo tengo que entender, que el Cordero es Cristo. Muéstrame en la Biblia. Bueno, vamos a la Biblia entonces. Juan 1:29 dice: el siguiente día vino Juan a Jesús. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese Cordero? Es Cristo. Es lo primero que yo tengo que entender, que es Cristo ese Cordero. Amén. Ahora, la lucha no es con usted, no es conmigo, sino contra el Cordero. Es más, es por estar con el Cordero. La lucha que usted hoy pueda tener no es contra usted, sino por estar con el Cordero. Estar del lado del Cordero. Santo Dios. Porque todo aquel que se levanta contra los que son llamados, se levanta contra el Cordero. Cuando se le aparece Jesús a Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Santo Dios. Pero Saulo perseguía a los del camino en ese tiempo. A los del camino eran conocidos después, más adelante, conocidos como los cristianos. Perseguía a todo aquel que... Saulo perseguía a todos los que creían en el Cordero. Pero él perseguía a los hombres. Y Jesús se le aparece y le dice: no, tú me estás persiguiendo a mí. Santo Dios. Por estar con Jesús, le van a perseguir a usted. Por eso usted es perseguido, calumniado, le dicen un montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque usted está, porque lo que usted creyó que es Cristo. Santo Dios. Por eso el que pelea por usted no fueron los cristianos en ese momento a pelear contra Saulo, sino que fue Cristo mismo que se presentó. ¿Sabes qué? Yo soy a quien tú persigues. Santo Dios. Y ahí podemos ver que la cosa no es con nosotros, sino porque con quién estamos. Y recuerde que Él es el que pelea, no soy yo. No quiere usted pelear, no, es Cristo que pelea por mí. Ahora, en el libro de los Hechos también habla que la gente sabía de estas cosas.
había una persona llamada Gamaliel, era un sabio de aquellos tiempos, que había visto cómo se habían levantado en ese tiempo hombres como Teudas y Judas el Galileo, así como Jesús, y se levantó un concilio contra Pedro y contra Juan, y dice en Hechos, Hechos 5:38 y 39, y ahora digo, apartados de estos hombres. Gamaliel hablando al concilio entero, porque el concilio entero le hacía la contra a esos hombres, que eran Pedro y Juan. Dice, ahora os digo, apartados de estos hombres, miren, santo Dios, y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis, ¿está conmigo, no? No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No seáis tal vez que hallados luchando contra Dios. Santo Dios. Ese hombre se dio cuenta que al levantarse contra esos hombres, te estás levantando contra Dios. Por eso nuestro deber no es ir en contra del hombre ni nada de eso, sino ir contra nuestro yo, vencer nuestro yo. ¿Quién soy yo para jugar a la otra persona? ¿Quién soy yo? Si Dios está con esa persona, va a permanecer, pero si no está, se va a desvanecer. Amén. Porque no sea cosa que usted y yo nos encontremos luchando contra Dios. Y ya en ese tiempo, Gamaliel se dio cuenta de eso. Santo Dios. Ponerle Apocalipsis 17:14. Señor de señores. Y esto me llama la atención porque muchos se creen dueños de algo, pero hay uno que es dueño de todo. Amén. Es dueño incluso de lo que usted es dueño. Santo Dios. Por eso es lo único que quiere en nuestro corazón. Eso quiere. Santo Dios. Rey de reyes. ¿Cuál es la autoridad que usted puede tener hoy en día? Bueno, Él tiene más autoridad que eso. Por eso no hay hombre grande acá, el único grande es Dios, que es Rey de reyes, que está sobre toda la autoridad que pueda haber en esta tierra. El único, ¿sabe por qué? Porque el único que se levantó de la tumba fue Cristo, no hay otro más. Es más, Cristo es el único que usted le lleva por dentro. A los otros dioses usted lo tiene que cargar, usted tiene que llevar en un hombro, llevar ahí entre 2, entre 4, o llevar colgado, pero Cristo va por dentro suyo cuando usted lo recibe. Por eso me gusta ese Dios, porque Él va a estar adentro. Santo Dios. Y Él me ayuda a llevar mi carga, llevar mi yugo, porque es ligera mi carga. Santo Dios. No sé cuánto pesará ese yeso o esa madera que usted lleva ahí, pero suelte eso. Eso no es Cristo. Ahí no hay nada. Todos los que se creyeron importantes aún una vez murieron. Mahoma y Buda y todo lo demás están ahí en la tumba, tienen que ir a verlo. Pero hay uno que usted llama y Él está ahí. Cuando usted piensa, aunque sea usted pensó en Él ya está ahí al lado esperando. ¿Será que me va a hablar hoy? ¿Será que me va a ayudar hoy? Bueno, ese es Cristo, no hay otro. Que resucitó, cuando resucitó en un cuerpo transformado, fue donde estaban los discípulos a mostrárseles. Santo Dios. ¿Y qué Dios hace eso? Gracias, Jesús. Se fueron, Pedro abandonó la barca, Jesús resucitó y le fue a buscar y le dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le fue a buscar. No cambió el carácter de Él. Santo Dios, como otros dioses que tienen que llevarle ciertas cosas y no se enojan con usted. No sé dónde sacan eso, pero bueno. Santo Dios. Pero por eso es el Cordero, que es Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Santo. Ahora, de ahí comienza algo. Dice, punto y coma, va a aclarar ahora y agrega algo más ahí. Me gusta. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Llamados, elegidos y fieles. Santo Dios. Por eso los que son llamados, elegidos y fieles tienen lucha, tienen afrenta, todo se les pone en contra, pero esa es la señal de que estás con el Cordero.
Esa es la señal que usted y yo tenemos. Pero ¿qué pasó desde que recibí a Cristo en mi vida? Como que se puso todo en contra. Porque ahora comenzó una lucha que usted no ve, que es el mundo espiritual, pero es por estar. El mundo espiritual no viene contra usted, sino por haber aceptado al Cordero. Pero recuerde que no es usted el que va a luchar. No, voy a aprender ahora jiu-jitsu, taekwondo, karate, MMA, voy a estudiar ahora. No, es Dios, el Cordero que pelea por nosotros. Es Cristo. Santo. Ya sé que usted solucionaba todas las trompadas de afuera, pero ahora con Cristo Él soluciona eso. Deje que Él tire las trompadas por usted. Santo Dios. Ese es Cristo que pelea por nosotros. Amén. Llamado, podemos entender la carne del griego que significa invitado. Resumiendo un poco, el invitado requiere humillación. ¿Por qué? Porque tienes que hacer tiempo, hacer un lugar, hacer un espacio. Cuando le invitan a un lugar, usted se tiene que rehusar a ciertas cosas que tenía que hacer para poder ir a esa invitación. Usted acepta esa invitación cuando usted rehúsa ciertas cosas que iba a hacer ese día y toma ese tiempo y ese lugar y esa hora para ir a esa invitación. Si no, nunca aceptó la invitación. Usted recibió la tarjeta, pero no aceptó, no fue a esa invitación. Usted no puso de su parte. Santo Dios. Elegido es escogido, selecto, requiere dedicación. Cuando eres escogido, selecto, es porque eres diferente. Fuiste llamado, pero ahora usted tiene algo diferente. Por eso el segundo mensaje va a ser, donde comienza diciendo que muchos, Jesús dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahí usted va a entender por qué algunos, ¿cómo que? Todos fueron llamados pero no escogidos. Pero esa es la próxima. Y fieles, dice, fieles, que es digno de confianza, se obtiene a través de la obediencia. ¿Cómo yo puedo decir que usted es digno de confianza? Porque cada vez que se le mandó a hacer algo, usted fue y hizo. Amén. Pero esta noche quiero hablar solamente de los llamados, que podamos entender quiénes son los llamados y el que te llamó, que es la clave de todo. Amén. Llamado en griego, como dije, es invitado, pero aparece otro significado que también me gusta, que significa nombrado. Es que quiere decir que cuando usted fue llamado y Dios le llamó, que usted fue nombrado en el reino de los cielos. Usted fue mencionado de arriba. Usted no es cualquier cosa. Mire, usted tal vez esté con miles de problemas, miles de luchas, pero alguien lo nombró a usted. Y ese es el llamado, cuando usted es llamado. Amén. Los que son llamados no son felices fuera de ese llamado. Y a mí me empezó a gustar eso. No son felices porque se apartan de Dios y están pensando en Dios. No encajan allá afuera, no encajan en la sociedad. Santo Dios. No son felices porque aunque no entiendas, tu intelecto no entra en la cabeza que fuiste llamado por Dios, tu espíritu, tu corazón gime por ese llamado, por esa voz que escuchaste, que fue Dios mismo que te llamó. Y esto me impactaba porque he escuchado a mucha gente de testimonio que estando de boliche con una birra en la mano, en su espíritu estaban: grande gozo tengo mi alma hoy, porque Cristo, estando en medio del boliche con una birra en la mano. Ese es el llamado de Dios que no entiendes todavía, que fue Él que te marcó, fue Él que te nombró, te selló, y en tu espíritu te siente que es Dios. Usted tiene que rendirle cuenta a Dios, es Dios. Entonces te apartas de Dios, pero en tu espíritu sientes la necesidad de volver a Dios. ¿Por qué? Porque ese es Dios que te llamó, ese es Dios que nos llamó. Por eso ahora puedo entender que Jeremías dijo que había en su corazón como un fuego ardiente metido en su hueso. Si el libro
dijo, si yo pudiera entrar en mi hueso y sacar eso, estaría feliz, dejaría de sufrir. Pero la gente sufre estando de afuera. Sufre porque no puede volver, cree que no puede volver. Sufre estando fuera de Dios. Se apartó de Dios, pero en vez de ser feliz, supuestamente está sufriendo el de afuera. Santo Dios. Porque no entendiste todavía que fue Dios que te marcó. Cuando Él te mencionó, te marcó. Y ese es el llamado. ¿Y qué Dios provoca con eso? Que sientes esa aflicción porque Dios está queriendo que vuelvas a tu llamado. ¿Por qué? ¿Por qué será tan así? Bueno, Hebreos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Que dice que los dones son irrevocables, nadie te quita, pero también el llamamiento que ustedes tenemos, nadie le quita. Nadie. O sea, una vez que fuiste invitado, no te rechazan. Dios, no me entiendo. Cuando eres invitado a esto, cuando es Dios mismo que te invita, Él no te rechaza. Usted mismo se rechaza eso. Yo soy el que rechazo no, o acepto o no. Irrevocable, ese llamado nadie te va a sacar. Es más, ¿sabe qué? La fiesta comienza con o sin usted. Yo no sé, usted está pensando, ¿será? ¿No será? No, usted ya fue inventado. Yo tengo que aceptar eso, reconocer eso. La fiesta comienza con o sin usted. Ahora, yo quiero estar en esa fiesta. Entonces tengo que caminar en ese llamado. Amén. Saber que fue Dios el que me llamó con una asignación. Amén. Dice Timoteo, 2 Timoteo 1:9, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, Cristo ya le mencionó a usted, ya te fue invitado, dice, que nos salvó y llamó con llamamiento santo. O sea que no hicimos nada para que Él nos salve, pero apareció la gracia y nos salvó. En otras palabras, ¿saben lo que pasó? Que usted y yo fuimos salvados por la campana. Quien nos salvó, dice, quien nos salvó y llamó, tu destino era la destrucción, la perdición, pero hay uno que antes que usted y yo seamos destruidos, dijo, no, a Él yo lo quiero de mi lado. Santo Dios. Por eso digo que usted fue y usted y yo fuimos salvados por la campana. Nuestro destino era la perdición, mas fuimos mencionados. No, a Él yo lo quiero de mi lado, a Él lo quiero conmigo. Libérenlo, sáquenlo de ahí con un llamado, como dice, y llamó con llamamiento santo. Es que tengo una asignación para Él. Libérenlo. Tu final no es la destrucción. Lo que me está diciendo, santo Dios. El que te salvó es aquel que nos llamó, fue su voz. Su voz, cuando yo entiendo que fue el que me llamó. Amén. Llamamiento santo, lo que me está diciendo es que tienes una asignación diferente al resto. Quien nos llamó con un llamamiento santo. O sea, libéralo porque tengo una asignación diferente que solo Él lo puede hacer. Eso es lo que me está diciendo. Nadie fue llamado a cumplir lo que usted vino a cumplir en esta tierra. Nadie puede hacer lo que usted vino a hacer en esta tierra. Nadie. Solo usted lo puede hacer. Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Nadie puede hacer. Su huella digital es que es diferente a los millones de personas. 8.000 millones, bueno. Y todo lo que ya no está más en la tierra. Si sumamos todo eso, hasta son millones y trillones de gente,
y ni uno tiene su misma huella digital. Es por eso que Dios le llamó y nos llamó con un llamamiento santo, con una asignación diferente, lo que yo tengo que entender. Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Digno de la vocación que fui llamado. Ahí me está diciendo, vocación es la asignación, es el llamamiento santo que me dice Timoteo. Llamamiento santo, acá yo puedo entender que es la vocación con la que fuiste llamado, que es la voz de Él, lo que me liberó. Eres libre de todos tus pecados, de todo lo que cometiste, eres libre. Ahora, usted decide si seguir en ese llamado o no. Por eso que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Santo Dios. Digno se traduce como merecedor de eso. Y Pablo está diciendo, yo pues preso. Pero vos me estás hablando de ser digno, pero vos estás preso. Santo Dios. Ahí entra la excusa y entra, no, pero fíjate dónde vos estás vos. Pero ¿qué dice Pablo? Yo pues preso en el Señor. Él estaba ahí por causa del Señor. Santo Dios. Os ruego que andéis como el digno de la vocación que estaba dando a los Éfesos. Que seamos dignos, que seamos merecedores, que andemos como merecedores de ese llamamiento. Amén. No, pero yo sé el don que tengo. No, ese no es el llamamiento. El don no tiene nada que ver con el llamamiento. Por eso dice, los dones son irrevocables y el llamamiento. Porque el don no tiene nada que ver con el llamamiento. El don puede tener los brujos y engañan a la gente diciendo que es Dios, pero no es Dios. ¿Pero por qué? Porque fluye en un don. La gente dice, yo sé quién me llamó. Yo sé quién me llamó. Pero por eso no aceptas que nadie te diga nada. Estás equivocado también. Yo sé mi asignación. Sí, pero usted le rinde cuenta a alguien. Lo que usted y yo tenemos que entender no es que porque conozco mi asignación yo ando de cualquier manera. No, ¿qué dice Pablo? Os ruego, le está pidiendo, sabía, se enteró de ciertas cosas, que andéis como es digno. Amén. De la vocación que fuiste llamado. Santo Dios. Que andéis cuando una vocación que fuiste llamado. No, si usted antes temblaba porque su mamá le llamaba, si usted antes temblaba porque su papá le llamaba, mi abuelita era terrible. Bueno, su abuelita le llamaba, usted temblaba todo porque usted tenía que dejar todo lo que estaba haciendo y a donde está su mamá o su papá, porque usted escuchó la voz. ¿Qué dice Pablo? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste. ¿Oíste la voz? A esa voz, ¿entendés quién te llamó? Cuando te llama tu hermano y le llamaba a su hermano, usted no le hacía caso porque era su hermano, usted ya conocía la voz de su hermano. Que venga él. Bueno, pero cuando le llamaba a su papá o su mamá, usted corría. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que la gente no entiende que fue Dios quien le llamó. A Él yo corro, a Él yo voy. Cuando entiendo que fue Dios que me llamó, yo voy a caminar dignamente. Yo voy a poder caminar dignamente como merecedor, pero yo tengo que entender que fue Él el que me llamó. Amén. El que entiende su llamado y quién lo llamó, permanece firme. Él no se mueve según las circunstancias. Pero cuando entendemos nosotros el llamado y quién nos llamó a nosotros, amén. El que entiende, él no deja su llamado porque en ese lugar no le valoran,
o en ese lugar no dejan crecer, él no deja su llamado, porque en ese lugar no le valoran, no le hacen crecer. Pero hay muchos que dejan ese lugar, pero abandonan el llamado también. Ese es el problema. El problema no es el lugar que estás, sino que el problema es el llamado. El llamado, yo tengo que rendir cuenta del llamado. Me cambio de lugar, no el llamado. No abandono mi llamado. Eso es lo que yo tengo que entender cuando entiendo mi llamado y quién me llamó. Porque puede ser que yo entienda que fue el hombre que me llamó en ese lugar. Entonces sí, yo tengo que quedarme en ese lugar. Ay. Pero cuando sabes que es Dios que te llamó, usted se va a mover del lugar, no de su llamado, de su asignación, porque sabes que fue Dios el que nos llamó a nosotros. No fue el hombre, no fue ese lugar santo. Si Él nos llamó, si Él te llamó, Él te va a respaldar. Si Él me llamó, Él me respalda. Por eso yo rindo cuenta al llamado y al que me llamó, y no al lugar que estoy. Santo Dios. El entendido sabe que Dios le llamó. Eso es lo primero que yo tengo que entender. Sabe que Dios le llamó. Y el entendido, él no se ofende por nada. El que entiende, por eso el que entiende no se ofende por nada. ¿Por qué? Porque no le rinde cuenta al hombre, sino le rinde cuenta a aquel que le llamó, que es Dios el que le llamó. Amén. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mira lo que me enseña Pedro. Primero yo entiendo que vocación y elección es asignación y propósito. Tanto más procurad hacer firme vuestra asignación y propósito. Yo tengo que entender eso. Procurar, primero dice, más procurar, es poner el esfuerzo para estar seguro de lo que estoy haciendo es lo que Dios me pidió. Amén. Él me llama, yo lo presento y ahí viene la asignación. Y ahí viene, yo comienzo a hacer la asignación que Dios me mandó. Y ahí, y elegido, viene la parte, y elegido, escogido. Esa es la segunda parte. Por eso, si yo no entiendo el llamado, la asignación y propósito, no voy a entender la segunda. Porque eres más diferente dentro de la iglesia. No es que hay favoritismo. Puede ser que alguna iglesia diga eso, pero como que Dios está más en esa persona. Bueno, porque Él fue escogido. Por eso la gente no tiene. Yo conozco mi llamado. Sí, pero ¿eres realmente escogido o no? ¿Eres diferente haciendo eso o no? Por eso muchos son llamados por escogidos, pero yo tengo que entender que fue Dios que me llamó. Y me dice Pedro, procurar es poner el esfuerzo para estar seguro que estoy haciendo lo que Él me pidió. Amén. Entonces cuando usted hace lo que Él le pidió, Él escoge para hacer otras tareas más. Santo Dios. Hacer firmes es cuando sabes dónde tienes que reforzar más. Tanto procurar hacer firme. Por eso, cuando yo entiendo mi llamado, mi asignación, entonces yo sé que tengo que reforzar más. ¿Cuál es su asignación? Bueno, comienza cuando Dios te habla. La primera asignación que yo puedo ver es que te empieces a congregar. Dios te llama donde 2 o 3 están congregados en mi nombre. Bueno, pero usted se congrega, ¿no? Primera cosa, ¿cómo Dios le va a escoger para algo? Supongamos que yo a fulano le voy a escoger para algo, pero ese día no vino. Entonces ni siquiera soy digno de ese llamado. Dios, por eso el escogido es aquel que siempre cumple su llamado. Ya se te dio lo que usted tenía que hacer, la orden o el mandato, lo que usted recibió. Ahora, usted cumpla con eso.
congregándose primero y luego, ¿cuál es su asignación? Servir. Bueno, no deje que nadie quite ese gozo de servir. Si usted dice, no, yo siento que mi llamado es servir, bueno, no deje que nadie ni nada apague ese fuego. Porque por ver al otro que viene, que no rinde cuenta su llamado. Por eso yo no estoy ahí, no. Yo tengo mi llamado, yo voy a eso. Santo Dios. Amén. No deje que nadie quite ese servicio. ¿Usted entendió que usted está para servir? Bueno, la gente va a venir y le va a decir, ¿para qué tanto? Así nomás, si nadie te ve. Mira, vos servís, nadie te sirve a vos. Bueno, pero usted tiene que entender que usted entiende su llamado y quién lo llamó. Usted tiene su asignación y quién le llamó a usted. Amén. No va nadie, no sé, yo voy por mi llamado. No me va a creer nadie, no. Él me habló, me llamó y yo voy por esa asignación. Yo vengo a cumplir mi asignación. Así nomás, no, porque no, yo sé de quién me habló, yo conozco esa voz que me habló y camino en esa asignación, en ese llamado. Si la otra persona no cree o inventa un montón de cosas, no, hace 30 años y lo mismo, bueno, él seguirá lo mismo, pero usted va a dar su llamado, porque sabe, reconoce quién lo llamó a usted. Santo Dios. Ahora, ¿por qué muchos dice, haciendo estas cosas no caeré jamás? ¿Por qué muchos fracasan? Porque dejaron de esforzarse en su llamado. Se olvidaron de quién le llamó. La gente se olvidó quién le llamó, dejó de esforzarse en su llamado. Hay personas, que este otro mensaje, la gente se enamoró del llamado y no del que le llamó. La gente se enamoró del ministerio, pero no del que le llamó a ese ministerio. La gente se olvidó de quien le llamó y está enamorado del servicio. No, porque hoy yo voy a tocar teclado. Está enamorado del teclado porque un sintetizador, no sé cuál es el mejor, Roland. No, el Yamaha, que era el mejor. Hoy voy a tocar Yamaha, el último que salió. Gloria a Dios. Y eso va a venir, todo eso va a venir. Pero qué triste que te enamores del teclado y no de aquel que te llamó para ejecutar ese teclado. La voz de la hermana es tremenda. Nunca te enamores de eso. Enamórate de aquel que te dio la voz, de aquel que te perfeccionó. Enamórate de aquel que te llamó, no de tu llamado. Ese problema muchos van a la iglesia por un puesto y no por aquel que lo puso ahí. Se olvidan de aquel que lo levantó, de aquel que te salvó, y te salvaste porque Él te llamó. Luego conociste por qué te liberó, por qué te salvó, por esa asignación que solo usted lo podía hacer. Santo Dios. La autoridad del llamado que puedas tener es conocer a aquel que te llamó. Toda la autoridad que un ministro pueda tener es por conocer quien le llamó. No es que uno tiene más autoridad que el otro, sino que ese conoce más a aquel que lo llamó, que es Señor de señores y Rey de reyes. Él cuando se para a hablar del Rey de reyes, no se para a hablar de Él. No se para a contar chiste ahí lo que pasó cuando se levantó. No, Él va tras su llamado. Que así como Él me salvó, le puedo salvar a usted. Entender, se para acá, mi llamado es decirte que así como Cristo me llamó un día, te puede llamar a ti y te está llamando a ti esta noche. Ese es Cristo que nos llama, el Cristo que pelea por nosotros, es el Cordero inmolado. Santo Dios. Pero cuando entiendes lo que haces,
entiendes quién lo hace. Santo. Cuando entendemos lo que hacemos, entendemos que no somos nosotros, sino es Él. Porque usted no está haciendo cosas suyas, sino respondiendo a su llamado. Gracias a Dios porque me usaste, dice la gente, ¿no? Y Dios está diciendo, ¿no? Por obedecer te funcionó. Por estar en tu asignación te funcionó. Lo que tengo que decir es gracias a Dios porque me llamaste para esto. Y estoy en esto que me llamaste. Si fluyo es porque estoy en el lugar correcto donde Él quiso que yo esté. Porque hay gente que no fluye, o fracasan, o caen, como dicen, porque se olvidaron que fue Él que nos llamó, fue Él que lo hizo grande, fue Él el que lo levantó, fue Cristo. Yo tengo que entender siempre eso. Nosotros fuimos llamados para una asignación, pero necesitamos ser el elegido, aceptado para esa asignación y llegar a ser considerados fieles por mantenernos en esa asignación. Por eso dice Apocalipsis 17:14, por eso dice, los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hoy capaz estás como llamado o elegido, o estás en la etapa de ser fiel, pero esta noche lo que quiero enseñar, enfocarme es ser llamado. Son llamados, somos llamados. Y Pedro dice que no caerán jamás. Lo que yo tengo que entender es que solo cae aquel que está de pie. Puedes tropezar, puedes resbalar, errar, desviar, pero el esfuerzo que haces de mantenerte firme, cuando haces un esfuerzo por mantenerte firme, pueden venir tropiezos, puedes cometer errores, pero nunca te vas a caer. ¿Por qué? Porque estás manteniendo, esforzándote en eso, en ese llamado. Procuras en ese llamado, por eso no caes jamás, porque entiendes que fue Dios que te llamó. Entonces fortalece ese llamado, fortalece, únete con aquel que está sirviendo también. Busca esa pasión, aquel es como sirve, bueno, pégate a ese. Me gusta aquel como canta, pégate a ese. Me gusta aquel como ministra en la casa del Señor, pégate a ese. No hagas eso que tiran todo así nomás, no, pégate a aquel. Entonces usted está procurando hacer firme ese llamado. Entonces usted puede tener tropiezo, pero usted está, como está al lado de una persona fiel que está en su llamado, usted se fortalece en esa persona. Usted tropieza, usted no me pasó, usted va caminando, tropieza, pero no se cae. Usted puede errar, pero eso no significa usted que ya cayó. ¿Por qué? Porque usted está procurando, esforzándose en ese llamado. Amén. Cuando entendemos nosotros que fuimos llamados con un llamamiento santo, con un llamamiento santo, una asignación especial, lo que yo tengo que hacer ahora es buscar firmeza, estar seguro de eso, permanecer en eso. Amén. Santo Dios. Hay personas que intentaron alejarse de Dios. Y hay personas que no pudieron alejarse de Dios y sienten la necesidad de Dios. Y lo que me está diciendo es que Él un día te llamó. No hay edad cuando Dios te llama. Cuando entiendes que Dios te llamó, puede ser cuando eras niño, fuiste tal vez hasta los 8 años y después nunca más fuiste a la iglesia y hoy sientes esa necesidad de Dios. Es porque el llamado es el que te está llamando, porque fue Dios. Ese llamado permanece. Lo que es en el hombre se desvanece. Dice el proverbio que el hombre es como la sombra que pasa, pero la voz de Él permanece, y lo único que nos hace permanecer. Recuerda que no es el lugar sino Dios. El problema no es el lugar, sino Dios. No abandones a ese lugar. Santo Dios.
mantente en tu llamado, y ese llamado va a provocar, te va a ayudar a que usted vaya a un lugar que pueda potenciar eso. Amén. Porque hay lugares que ni siquiera ellos mismos entienden ese llamado. ¿Para qué están? Es un negocio. Hay iglesias que pasan a ser un negocio. No entienden por qué fueron llamados. Ese es el problema, no es el lugar, sino el llamado que pelea por nosotros. Quien le rinde cuenta, y tengan en cuenta esto, quien le rinde cuenta a Dios somos nosotros, es usted. El que es llamado no le rinde cuenta al lugar, sino al que lo llamó. Amén. Recuerde eso. Usted no le rinde cuenta al lugar, sino al que le llamó. Ahora la palabra arrepentimiento en hebreo es teshuvah, que significa volver a Dios. Y eso me llamó la atención porque muchos dicen, necesitas ir a Dios. Y Jesús dijo, arrepentidos. Porque ir a Dios no es lo mismo que volver a Dios. Le voy a poner un ejemplo. Voy a ir a Estados Unidos. Bueno, yo voy a ir. Amén. Lugar que no conozco. Pero si yo digo, voy a volver a los Estados Unidos, es que yo ya conozco. Yo vuelvo a un lugar que estaba antes. ¿Se entendió? Ir es porque no sé, no conozco. Volver es porque ya estuve. Y cuando, ahora vamos al hebreo, teshuvah, arrepentimiento, que significa volver. Eso que sientes por dentro te está diciendo vuelve. Vuelve a Dios. Es porque usted y yo estuvimos con Dios. Yo sé que cuesta entender cómo que estuve con Dios. Vuelve a Dios. Arrepentidos. Me está diciendo que vuelva a Dios porque un día estuve con Él. Es por eso que la persona se aparta pero está pensando en Dios. Se aleja pero está pensando en Dios. Es porque ese sabor, ese llamado, el que marcó tu vida y mi vida. Amén. Por eso dice arrepentidos. Y a los que están en el llamado, los que estamos esta noche, que entendemos que fue Dios que lo llamó, les digo que podamos mantenernos firmes en ese llamado, en esa asignación. Que recordemos siempre que fue Dios el que lo llamó a nosotros, no el hombre. Usted no le rinde cuenta al hombre, amén, sino a Dios el que lo llamó, amén. Y recuerde que el que pelea por usted es el Cordero, que es Cristo, aquel que le llamó, que es el que pelea por usted. Tal vez usted esté diciendo, no sé si voy a poder. Él pelea por usted. Será, Él ya lo dijo, y será. El Cordero pelea por usted. No sé la situación que usted esté pasando hoy, pero es el Cordero que ya se sacrificó por nosotros y Él pelea por nosotros. Él es el que pelea por usted y por mí. En esta noche usted se puede examinar cómo está su vida hoy. ¿Será que estoy entendiendo quién me llamó? ¿Será que estoy entendiendo la asignación que tengo en mi vida hoy? Su asignación no es criticar a la gente, cuestionar lo que hace la gente, no. Usted cuestiona porque usted tiene un llamado de Dios y la gente dañó ese llamado. El hombre mismo daña el llamado del hombre y la mujer. Con sus palabras daña. Tal vez usted sienta un dolor en su corazón porque una vez usted quiso servir al Señor con integridad, quiso dar lo mejor, pero en ese lugar lo dañaron, lo lastimaron, hicieron caer algo que lo hirió mucho. Pero déjame decirte que no te alejes de tu llamado. No te alejes de tu llamado. Fue Dios el que te llamó. Vuelve a Dios. Usted y yo tenemos que volver a Dios. A Dios tenemos que rendir cuenta. A Dios, por Dios el que hacemos esto. Por Dios el que servimos. Por Dios, por ese llamado. Vuelve a tu llamado.
Y Dios, cuando vuelve a tu llamado, Dios te ubica en el lugar correcto. Dios le va a ubicar en el lugar correcto. Pero viene el arrepentimiento. Cuando me arrepiento, me vuelvo a Dios, me vuelvo a su palabra, me vuelvo a su amor, me vuelvo a Él, y Él hará el resto. Él hace el resto. Cuando usted camina en su llamado, Él acomoda todas las cosas. Dice Él: yo abriré camino en el desierto, abriré camino. No sabes cómo va a ser tu vida de ahora en adelante, porque piensa que estás en un desierto o estás en un desierto. Bueno, déjame decirte que Él va a abrir camino para usted. ¿Cuándo? Cuando me decida volverme a Él. Y esta es una noche de volvernos a Dios, de reconocer que es su voz la que me llamó, su voz que me llamó, su voz fue la que me salvó por medio de su gracia. Camina, camina. Sigue congregándote, no dejes por nada. Porque usted y yo le rendimos cuenta al llamado. Que nada apague ese gozo de servir al Señor, de conocer al Señor. Cuando cumples tu asignación, te acercas a su voz y respondes a su voz con ese llamado. Padre, te